Rápidamente vamos a hacer el repaso de lo que necesitamos ver. Y necesito que corrijan. Algunos grupos, como les dije, ya lo he revisado y ya les he hecho las observaciones. De unos todavía no estoy viendo, ¿ya? Entonces, nuevamente, reiterarles la portada, porque les había dicho, tienen que cambiar nombres y demás. Y por favor, el orden de ustedes es por orden alfabético, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacen? A veces no ha trabajado, no ha ayudado, le pondré al último, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado, porque si digamos su trabajo llega a ser seleccionado y presenta sus problemas, automáticamente los van a eliminar y ellos la portada, ¿no? Entonces, obviamente, si hay problemas, si hay gente que no trabaja o algo, avísenme internamente y vamos a ver qué hacemos, si lo sacamos, porque no es bueno que me lo pongan al último, ¿no? Simplemente pueden avisarme y decirme, esta persona no está trabajando. Y listo, ya sale del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, la referencia de la TEA, tiene que decir TEA transforma. Porque esa es la TEA que estamos llevando. Identificación de la carrera, obviamente ustedes ya conocen qué carrera, qué facultad. Título de trabajo, como les dice, iniciando con proyecto de intervención y recién viene su título. Por favor, no es protocolo de investigación o demás. O el proyecto de intervención viene abajo, no. Empieza con tu proyecto de intervención, 2 puntos y ahí ponen su título. Luego los nombres completos, obviamente, los han pedido todos ustedes, nombre completo de los docentes responsables. Aquí entra el doctor Isaías Tomás. Así que me lo van a tomar en cuenta, porque a veces no lo ponen, pero tiene que ir, porque es el mentor. Y en realidad con él pasan el teatro solo, ¿no? Entonces tiene su índice, eso va a ir modificando de acuerdo a lo que vayamos complementando. Su resumen igual, ¿va? Entonces va a ir conforme nosotros vayamos avanzando, va a ir cambiando. Características que tiene el resumen, dice entre 150 a 200 palabras. En castellano y en inglés, las palabras clave, por favor, también tomen en cuenta esto, de 3 a 5, ¿vale? De acuerdo al contenido, o sea, ustedes tienen que definir. En el anterior semestre no aprendió, ¿no? ¿Cómo se considera una palabra clave? ¿Cuándo se considera una palabra clave? Entonces vayan colocando eso. Ahora, respecto a la introducción como tal, ¿qué va a contemplar? El planteamiento y la delimitación del problema. Este planteamiento y delimitación ya lo tienen en su anterior trabajo, ¿no? Simplemente es ordenar. Contextualización del problema, qué es lo que están estudiando, ¿no? E identificación de la relevancia. Porque les había dicho, ¿por qué están estudiando esto? Enfóquense, digamos, ¿por qué ese grupo son los que están estudiando? ¿O por qué en ese lugar? ¿O por qué esa enfermedad? Entonces, en base a eso ustedes vayan justificando. Luego viene su marco teórico. Si han visto esto, en realidad ya lo tienen hecho, ¿no? Entonces lo vuelven a colocar, revísenlo, pero siempre, porque a veces hay cosas que hay que ver. Después vienen los antecedentes del proyecto. Condiciones socioeconómicas, sociales, eso depende. Ahí, ¿qué vamos a colocar? Los antecedentes que ya han buscado. Algunos ya tienen nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, eso me colocan en antecedentes. Porque son otros proyectos que ustedes han visto y les han servido para sus trabajos de investigación. Entonces, los antecedentes lo van a colocar acá. Luego dice delimitación del problema específico sobre el que se pretende intervenir. Entonces, acá ustedes ya delimitan, ¿verdad? De qué es lo que están buscando hacer con esa propuesta de intervención. Enumeración de los participantes. ¿Cuántas personas son las que están participando en su estudio? Ustedes ya tienen eso, tienen que colocar cuántos son. Y la característica de los beneficiarios, lo que les decía, si son hombres, son mujeres, cuántos años tienen y demás. Si están estudiando alguna patología, cuántos tienen esa enfermedad, ¿verdad? O cuántos tienen, no sé, estrés, síndrome metabólico, ustedes tienen que colocar ahí, porque ya tienen los resultados. Y si han colocado factores de riesgo más, ¿cuáles factores de riesgo se han encontrado en su trabajo? En realidad estos ya son resultados que ustedes ya tienen que entregar. Por eso les decía acá, si gustan, inclusive pueden acoplar sus mismos cuadros de edad. Si han hecho de grupo etario, colocan, ¿right?, su cuadro. Entonces acá les sirve todos los resultados que ustedes han obtenido para definir quién es su población, ¿verdad?, quiénes están estudiando. Ahora, el diagnóstico, relevamiento y análisis de las necesidades y demandas. Que les había explicado, vieron esa mayoría de los trabajos y este punto está bien. Caracterización de la situación inicial y deseable. Esos todavía algunos tienen dudas, ¿no? Lo que les decía, lo inicial, ¿qué es lo que han encontrado ustedes al principio? Nuevamente, digamos, si están estudiando síndrome metabólico, ¿cuántas personas tenían síndrome metabólico? Eso es lo que ustedes han encontrado. Y la situación deseable, lo que les había dicho, ¿qué esperan hacer con su proyecto de intervención? Lo ideal sería disminuir eso, eliminarlo, ¿verdad?
lo que ustedes quieren hacer, o evitar que aparezcan más personas que tengan esa enfermedad. Entonces eso me tienen que colocar qué es lo que buscan a través de su proyecto de intervención. Identificación de las causas del problema, evaluación, discrepancia de la situación inicial y deseable. Eso depende de ustedes cómo lo vean. ¿Por qué? A veces, como les decía, uno puede querer eliminar, pero hay muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tienen que ver, digamos, si hablamos de síndrome metabólico, ¿cómo nosotros podríamos tratar de disminuir? ¿Cómo piensan que podemos disminuir el síndrome metabólico? Estilo de vida, ¿no? Ya queremos mejorar el estilo de vida de la persona. Una buena alimentación. ¿Qué más? ¿Qué? Una buena alimentación. Buena alimentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No, entonces, como aquí yo he visto, digamos, quiero disminuir, pero aquí, ¿cuál va a ser mi problema? Lo que les decía, si están estudiando acá, digamos, en estudiantes universitarios, les podemos decir, cambien su dieta, ¿no? Pero aquí alrededor, ¿qué es lo que más tenemos? Comida chatarra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay una dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? Tratar de plantear algo, ¿no? Lo ideal sería que consuman comida saludable. Con la cosa es dónde van a conseguir esa comida saludable. Inclusive tomando en cuenta el precio, a veces es más caro. Entonces acá nosotros tenemos que ver que esos factores también no nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, digamos, intentar, ¿no? Aconsejarles tal vez que se traigan desde su casa, no sé. O inclusive solicitar tal vez alguna idea, ¿no? Que haya un puesto de comida saludable cerca. O inclusive en la misma cafetería tal vez se podría solicitar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que pensarlo en ese punto. ¿Qué dificultades ustedes encuentran? Y que también cómo, digamos, nosotros podríamos solucionar. Fundamentación de la intervención, lo que les decía, esa es su justificación, ¿no? El por qué están realizando. Explicación de la metodología. Acá, si ven, como les había dicho, no va a ser tal cual su trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría que la anterior ha hecho, sus objetivos eran sencillos, ¿no? Determinar, identificar y demás. Ahora no pueden ser esos. ¿Por qué? Ustedes están proponiendo una solución al problema que tienen, ¿no? Entonces, obviamente aquí la metodología va a cambiar. Hay diferentes tipos de metodología que utilizamos para esos trabajos. Como ustedes, digamos, la mayoría va a decir, no sé, voy a ir a darle una charla a ese grupo. ¿Y qué tipo de metodología sería más participativa, tal vez? ¿Por qué? Porque, digamos, yo quiero que las personas me escuchen, me presten atención, capten la idea que yo tengo, lo que les quiero transmitir, pero a la vez quiero que participen, porque quiero saber qué idea tienen respecto al tema que se les está dando. Entonces, va a ir cambiando la metodología. Les voy a pasar algunos ejemplos de metodología que pueden aplicar, y ustedes, dependiendo de los conceptos que lean, ven cuál van a aplicar en su trabajo de investigación. Como les digo, no va a ser igual que en segundo semestre. Caracterización de los destinatarios, lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son? Definición del marco institucional, lo que les había dicho, eso corresponde del lugar donde están realizando la investigación. Si lo están haciendo acá, obviamente tiene que haber la misión, la visión, cuántas carreras hay acá y demás, ¿no? De toda la información del lugar donde están realizando la investigación. Y eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces van a tomar eso en cuenta, por favor. Eso sería para el tema del hito 2. Ahora, hablando un poquito del hito 3, y van a ver, como les había dicho, casi es lo mismo, que vamos a repetir algunas cosas, a diferencia de que acá ya tienen que ustedes plantear la propuesta de intervención que ustedes pueden realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este hito? ¿Sí ven? Vamos a definir primero los objetivos. Les había dicho, sus objetivos ya están planteados, pero los tenemos que cambiar. Porque ahora ustedes van a proponer una actividad. Entonces, en base a la actividad que ustedes van a proponer, en base a eso van a hacer los objetivos, ¿ya? Primer punto a tomar en cuenta cuando realicen los objetivos. Segundo, necesitamos hacer definición de los resultados. Ahorita les voy a explicar esto consiste eso. Luego tenemos que hacer el diseño de estrategias y plan de actividad. Lo que les decía, ustedes ya tienen que tener una propuesta de qué van a realizar, de qué estrategia van a usar para concientizar a su población. Y obviamente el plan de actividades, que muchas veces les voy a explicar en qué consiste, cómo se lo pueden realizar, hay diferentes maneras. Y después ya es la presentación. Si ven, solo son esos 3 puntos que corresponden al hito 3. Entonces, los objetivos, lo que les decía, todo va a ser en base a qué? A las necesidades de la intervención, ¿no? En realidad lo que ustedes van a proponer. Por eso necesito que ya tengan claro qué es lo que ustedes van a realizar, cuál es su propuesta para solucionar este problema. Porque si no, esos objetivos no van a ir a la par.
vamos a plantear otros objetivos, su actividad va a ir por otro lado. Entonces, de una vez ya definen qué actividad van a hacer, cómo están pensando conseguir la solución o mejorar su problema que están estudiando. De objetivos, bueno, ya conocen, pero como les digo, los verbos, si ven, más ya no van a estar dirigidos a qué, a que ustedes van a conocer, van a identificar, ustedes ya conocen el problema, pues ya saben cuál es el problema, qué está pasando. Entonces ustedes ya tienen que plantear otro tipo de objetivos en base a sus actividades que realizan. Mayormente pueden ser de aplicación, sí, porque son cosas que ustedes van a aplicar a lo que ustedes hacen. Pueden usar algunos de estos verbos u otros, que tienen que ser más aplicativos. En realidad, los objetivos, ¿ya? Como les digo, ya no pueden ser para conocer, para analizar, ya han tenido tiempo de hacerlo. A menos que sea un grupo que esté haciendo un trabajo nuevo, pero como les había dicho, las cosas en el tiempo no dan, ¿no?, para hacer un trabajo nuevo. Entonces tenemos que regirnos con lo que estamos. Ahora, los resultados esperados, ¿qué dicen? Los resultados se formulan en términos de productos que expresan cuantitativa y cuantitativamente los cambios esperados en relación a sus objetivos específicos. Si ven, este punto se hace, pero necesitamos de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya tengan su propuesta clara, ya podemos plantear los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Y en base a eso vamos a ver los resultados esperados, ¿no?, lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué más podemos ver acá? Dice, representan logros, metas específicas que pretende alcanzar. Es lo que nosotros queremos lograr con el proyecto de intervención, ¿no? Es lo que estamos buscando realizar. Por eso, para todo eso necesitamos, ya han visto, es una cadena. La propuesta de intervención para poder tener claro nuestros objetivos y poder realizar los resultados esperados. Si vemos, nos dice, todo tiene que estar escrito y tiene que ser alcanzable. Tampoco podemos, digamos, ir y poner algo que nosotros no vamos a poder alcanzar. Entonces tiene que ser también, vean, piensen, algo que ustedes puedan lograr alcanzar con su propuesta de intervención. Como les he dicho, lo ideal sería poder mejorar todo, ¿no?, pero muchas veces no se puede. Entonces hay que ser realistas hasta qué punto nosotros podemos mejorar ese tema o buscar una solución. Entonces todo eso tenemos que hacer. Ahora, para la planificación de la estrategia, ¿qué es lo que necesitamos? Ver dónde queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr? Identificamos los recursos, la asignación de tareas, creación del plan de acción detallado que nos lleve a lograr el resultado que nosotros esperamos. En este diseño de actividades, ¿qué vamos a ver? Empiezan, ¿no?, las estrategias que nos dicen, son grandes líneas, es grande, lo macro. ¿Qué más? Debe estar detallado, organizado, obviamente, ¿no?, pero tiene que tener un parámetro, no puede empezar de todos lados, tiene que empezar de lo grande y ir hasta lo pequeño que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo que nos puede ayudar son estas preguntas. En los objetivos, cuando nosotros realicemos, podemos preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo mi propuesta? Los objetivos van a responder a esa pregunta. El contenido de la intervención pues responde ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Verdad? Situación inicial y contexto del desarrollo, en dónde, el lugar, por eso es importante que ustedes identifiquen claramente cuál es el lugar de estudio. Destinatarios de la intervención y los niveles de actuación, responde quiénes, les había dicho, qué personas, qué grupo, cuántos años tienen, si es en una institución, dónde es, y la metodología responde cómo voy a realizar mi propuesta, ¿verdad?, de qué manera. Y el material necesario, lo que voy a necesitar, porque obviamente para hacer mis actividades yo necesito un material, ¿no?, para poder distribuir y demás. Entonces todo eso nosotros lo vamos a ir realizando, pero como les digo, siempre cuando tengamos los objetivos claro. Este es un ejemplo donde se puede realizar el plan de actividades. Si vemos cómo es que lo hace, empieza, ¿no?, y dice, bueno, aquí está el plan de actividades en base a lo que se está estudiando. Eso es algo grande. ¿Qué es lo que va a empezar? Primeramente va a colocar los objetivos específicos aquí en el trabajo, ¿no?, porque eso es lo que nosotros vamos a responder. Entonces, ¿qué van a hacer? En base a eso nosotros tenemos que plantear, dependiendo del objetivo que yo quiera realizar. Por favor, esto no se van a copiar porque es un trabajo ya de sus compañeros, es para que tengan una idea. Es una manera en la cual se puede hacer. Si ven, en realidad creo que no hay de conceptivos aquí como tal en trabajo, ¿no? Bueno, si les sirve, pero como les digo, no. Vean la propuesta, porque aquí la propuesta, o sea, está interesante, pero como les digo muchas veces, la mayoría, ¿qué es lo que quiere hacer? Trípticos,
banners y demás, ¿verdad? Pero eso es lo que todo el mundo hace. Así que tengan cuidado con eso. Y dependiendo del objetivo que ustedes realicen, tienen que ver cómo lo van a hacer. Si me dicen, bueno, vamos a realizar charlas, ¿cómo van a realizar esa charla? ¿Qué necesitan para realizar esa charla? ¿Qué? Ya, quieren hacer un simposio, pero ¿cómo van a hacer un simposio? ¿Qué necesitan para hacer un simposio? Ya, quieres hacer una reunión, pero a través de qué? Ya, haciendo un TikTok. Muy bien, pero para eso necesitan ¿qué? Un celular, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a realizar? Créditos, todas esas cosas que tienen que tomar en cuenta para su trabajo. Como les decía, si dicen voy a elaborar un tríptico, ¿qué necesitan para hacer un tríptico? La información primeramente, ¿no? Luego necesitan las hojas, una impresora. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta de acuerdo a sus actividades. Cualquier actividad que ustedes planteen, tienen que colocar qué es lo que van a necesitar, ¿ya? Porque si no, no va a tener coherencia, ¿verdad? Porque a veces porque a los demás en el otro hito ya viene el presupuesto, y obviamente de todas las cosas que ustedes hacen hay que hacer un pequeño presupuesto para ver cuánto dinero van a necesitar para hacer su propuesta de intervención, ¿ya? Porque la idea es que no se hace. Pueden incluirlo de esa manera porque algunos así lo han incluido o de otros no, depende de ustedes. Esto me parece interesante porque sigue un orden civil, ¿no? Entonces todo va desenlazándose y uno entiende, digamos, y elaborar críticos, ¿qué necesito? Papel, una lápiz, va viendo y va mostrando todo lo que yo necesito. Y algunos de ahí mismo al lado le agregan el presupuesto. Por eso depende de ustedes. No siempre es lo que sea. Si ustedes tienen otra manera de presentar, también está bien, no quiero decir que está mal, pero tomen en cuenta eso, por favor. Y luego van a hacer su presentación, ¿ya? Entonces hemos visto que para este hito necesitamos hacer los objetivos, ¿no? En base a qué? A la propuesta de intervención que ustedes ya tengan. Luego necesitamos hacer la definición de los resultados esperados, que igual es en relación a los objetivos que ustedes están buscando, ¿no? Y después hacemos el diseño de estrategias y el plan de actividades. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este hito. ¿Ya? Y ahora les voy a adelantar el hito 4 más, porque es lo último que nosotros vamos a hacer para terminar todo esto. ¿Qué es lo que vemos? Si ven, siguen haciendo énfasis en la portada, ¿no? Que mayormente es donde la mayoría se equivoca y donde tienen que revisar. Pero aquí ya vienen los recursos y el presupuesto que ustedes van a usar de acuerdo a las actividades que están planteando. Luego hay que hacer una evaluación. ¿A qué se refiere esa evaluación? Obviamente, dependiendo de lo que ustedes están proponiendo, tienen que ver una manera en la cual se puede evaluar para ver, digamos, si las personas realmente están entendiendo o no. Mayormente, ¿qué es lo que hacen? Digamos, yo digo, voy a hacer una charla, les voy a informar a todos acerca de qué es el síndrome metabólico. Les enseño todo, doy mi material, doy mis trípticos, elaboro mis infografías, no sé. Les explico y luego para la evaluación yo digo, bueno, ¿y cómo voy a medir si realmente han aprendido? Digo, ya voy a hacer, no sé, un quiz, digamos, para ver, digamos, con premios, para ver, digamos, quién me ha entendido. Y en base a eso, digamos, les voy a comentar, les voy a decir, digamos, los que respondan bien van a tener premio. Y en base a eso, digamos, les hago esa como evaluación y veo, digamos, realmente si he entendido más de la mitad, quiere decir que está funcionando, ¿no? Pero, digamos, si he entendido solo uno, o si peor nadie ha entendido, entonces quiere decir que no está funcionando, parece que por eso tiene que estar funcionando. Entonces, una manera en la cual ustedes pueden medir si realmente esa propuesta funciona o tenemos que pensar en algo más. Por eso les había dicho, traten de pensar en su propuesta siempre en el grupo que ustedes han escogido. Si son niños, algo que llame la atención de los niños. Si son jóvenes, algo que llame la atención de los jóvenes. Si son adultos, algo que llame la atención de los adultos, porque de la misma manera que todos los vamos a poder concientizar, ¿no? Entonces vayan buscando eso. Y si ven, con eso ya tenemos nuestras referencias bibliográficas y ya tendríamos nuestro trabajo, en realidad, ya tendríamos todo nuestro trabajo de idea transporte. Si han visto la parte más grande es la del hito 2. Después lo demás ya es completar. Pero sí es más difícil porque ya tienen que definir sus propuestas de intervención. ¿Qué estrategia tienen frente al problema? ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen dudas. Les voy a compartir las diapositivas para que vean y no se pierdan en los puntos. Entonces les voy a pedir que para su trabajo, para la siguiente, les voy a dar las observaciones para que lo corrijan, pero tomen en cuenta solo los puntos que se les están pidiendo. En realidad todo esto es lo que nosotros entregamos en nuestra plataforma. Ese es el orden que tiene. ¿Ya?
Entonces hay cosas, como les había dicho, que en su anterior trabajo están, pero pueden ver dónde los pueden aplicar, ¿no? Porque no todo es perdido. Por eso les digo, los resultados pueden poner en características de los beneficiarios, porque ustedes ya han obtenido esa información, no es que se están inventando, ya tienen el resultado. Entonces rescaten todo eso. Y en anexos ya si quieren pueden colocar su periodización de las variables, su cuestionario, sus consentimientos, porque necesitamos demostrar que de verdad han realizado el trabajo. En el anterior, con base a esa información, ustedes están realizando actualmente la propuesta. Entonces todo eso, entonces de esa manera por favor van a ordenar. ¿Ya? Entonces para el hito 3 sí vamos a tener una defensa para el que seguir, porque hemos conversado, entonces por favor organicen. ¿Ya? Como les digo, lo que no hay, no lo pongan. Si quieren ponerlo, pónganlo en anexo. Pero sobre todo traten de seguir ese orden, no me lo mezclen. Si han visto el orden es bien diferente. No es una propuesta de intervención, no es un protocolo de investigación. ¿Ya? No sé si es aquí tienen dudas. ¿Ya? Como les digo de metodología y algunos puntos, si tienen dudas, díganme, les puedo mandar ejemplos para que ustedes vean cómo se puede realizar. ¿Ya? Pero siempre pidiéndoles que lean, ¿no? No es la idea que me lo copien, porque ya me ha pasado. Se les muestra algo y algunos ni siquiera leen el tema. Y me están hablando sobre peso y obesidad y aparecen los objetivos de IPS. No tienen relación, ¿no? Ya obviamente uno sabe que es objetivos. Si quieren guiarse, está bien, uno necesita guiarse, pero como les digo, enfóquenlo en su problema. ¿Ya? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vean eso, por favor. No les voy a pedir que ya vayan avanzando, si pueden, hasta el hito 4 y así mejor ya lo terminamos, ¿verdad? Pero sí o sí, el hito 3, hasta el 2 y 3 van a tener que presentar. ¿Ya? Va a ser igual la última semana del hito. Entonces, por favor, arréglenlo. ¿Ya? Porque el doctor Isaguirre también tiene acceso a estos puntos en la plataforma. Entonces, obviamente, esto es lo que vamos a revisar nosotros. Porque ese es nuestro parámetro de evaluación para calificarles y te transforma. ¿Ya? Entonces no hay dudas, ¿no? ¿Está aquí? Ya, entonces eso respecto a nuestro trabajo de investigación. Como les digo, si hay dudas, me avisan. Les puedo mandar ejemplos. Pero con eso, ¿no? Porque no me copien ni me peguen, sino vean cómo pueden adaptarlo a su trabajo de investigación, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Ya? Pero vayan planteando ya sus actividades. Así que les voy a preguntar, no sé si ya han pensado en algo, o seguirán pensando. Entonces tenemos que ver qué es para que puedan hacer, porque si no tienen sus actividades, difícilmente vamos a poder avanzar. ¿Qué es sobre epidemiología? Es el primer tema, delito. Si se recuerdan el anterior, les había dicho, ¿no? La epidemiología descriptiva es base para que nosotros podamos hacer este tipo de epidemiología. ¿Qué era la epidemiología descriptiva? Por eso algunos no les digo. Y así observábamos ya. Pero ¿cuál era la base? ¿Qué es lo que nosotros intentábamos realizar con la epidemiología descriptiva? ¿Qué es lo que nosotros necesitábamos formular? Habíamos visto, ¿se acuerdan de esta imagen? En la epidemiología descriptiva es lo que queríamos hacer nosotros, formular una hipótesis respecto al trabajo que estamos realizando, al estudio. ¿Cuáles grupos habían? Grupo poblacional conocidos como ecológicos o del individuo transversal, también conocido como estudios de prevalencia. Ahora, nos toca ver lo que es el tema de la parte de la epidemiología analítica. Igual vamos a ver dos tipos de estudio. Uno que es el retrospectivo y otro que es el prospectivo. Retrospectivo, ¿qué nos quiere decir? Dice retro.
prospectivo, ¿qué será? Pues lo contrario. Entonces, en estos retrospectivos, ¿qué es lo que vamos a ver? Estudio de casos, ¿sí? Controles. Y en los prospectivos, los estudios de cohorte. Esos dos tipos de estudios vamos a ver. El cuantitativo es para ver qué seguimiento que nosotros vamos a hacer al lugar. Ok, entonces aquí vemos que es la epidemiología en la línea. Lo que les había dicho, necesitamos de la epidemiología descriptiva, sí, porque acá dice pone a prueba la hipótesis, en lo otro formulábamos la hipótesis, ¿no? En cambio acá la tiene que poner a prueba, por eso necesita de la epidemiología descriptiva, porque si no, ¿qué hipótesis va a poner a prueba? No conoce, necesita sí o sí primero de los estudios de epidemiología descriptiva para poder poner a prueba la hipótesis, ver si la hipótesis está bien planteada o está mal planteada, incluso determinar qué tipo de hipótesis es, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente se relaciona con la enfermedad, a la causa, porque quiere saber qué está pasando. Realiza estudios epidemiológicos, sí, para ver qué es lo que está pasando en la población, o sea, qué enfermedades atacando. Y depende de la hipótesis que yo he planteado, ver si, digamos, realmente mi hipótesis ha estado bien dirigida o necesito hacer otro tipo de estudios, tal vez no le he dirigido de manera correcta. Al igual que la otra tiene su triada epidemiológica. ¿Cuál es la triada de la epidemiología descriptiva? Tiempo, persona, lugar. Esta vez otra pregunta del examen y ya saben, los que han respondido mal porque están mal. ¿Qué estudiamos en la descriptiva? Tiempo, lugar y persona. En cambio, en la triada de la epidemiología estadística, si se dan cuenta, es la misma que la triada epidemiológica, ¿no? Gente, huésped, también no se van a confundir, por eso les digo, a veces nos confundimos, pero no nos lleva a lo mismo, ¿no? Por eso es importante leer bien. Entonces ya conocemos que ahora la triada es esa, la que ya habíamos estudiado. Entonces ya sabemos cuáles son los componentes que nos van a ayudar para realizar estos trabajos de investigación. Ahora vamos a empezar por el primero, que es el estudio de casos y controles. Este era un estudio retrospectivo. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Dice, estudia una posible relación de ver la asociación de la enfermedad. ¿En dónde? A partir de una enfermedad. Si vemos la diferencia de esos estudios de casos y controles, es que va a ir del efecto a la causa. Eso es lo que nosotros queremos investigar y queremos averiguar. Y si vemos acá nos habla de exposición y de enfermedad. Ahorita vamos a entender esta tablita. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vemos que hablamos de dos grupos, de los casos y los controles. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que haber un grupo que tenga la enfermedad, y eso se conocen como ¿qué? Como los casos. El grupo que tiene la enfermedad. Y luego tiene que haber un grupo de controles, también conocidos como testigos. ¿Quiénes son? Los que no van a tener la enfermedad. Pero obviamente vamos a estudiar que también la exposición. Entonces, si vemos en esta tablita, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos nuestra población, las personas que estamos estudiando. De esas vamos a definir los casos, que son personas que tienen la enfermedad. Nuestros controles son testigos, las personas que no tienen la enfermedad. Y a la vez eso lo vamos a dividir en qué. En estas personas que tienen la enfermedad, que han sido expuestas a un factor o que no han sido expuestas al factor. Lo mismo con los controles, estas personas que no tienen la enfermedad, vamos a ver cuántos de ellos han sido expuestos al factor, cuántos no han sido expuestos al factor. Por eso si ven en esa imagen la exposición tiene un signo de interrogación, ¿no? Porque puede ser que haya sido expuesto o no, ya ha desarrollado la enfermedad, expuesto o no, pero que no ha desarrollado la enfermedad. En el caso de los testigos, ¿tienen que ser literalmente personas terceras o podemos ser los mismos médicos? Es dependiendo del grupo que están estudiando. O sea, del grupo de estudio que están. Ejemplo, digamos, si están estudiando, si toman los temas de sus casos, digamos, que están haciendo ahora, ¿no? Alguien está estudiando creo que niños de 2 a 5 años. Entonces, obviamente de ahí saldrían sus casos, del grupo que están estudiando. Ya. Si haces un estudio en el personal de salud, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto depende del grupo de ustedes están estudiando, no a quiénes están estudiando. En base a eso definen cuáles son sus casos y cuáles son sus controles. No pueden ser externos, porque si están estudiando alguna enfermedad en común, imagínense cuántos externos pueden tener. Nos puede causar una variación. Entonces,
Entonces, respecto a la población que ustedes están estudiando, en base a eso van a sacar. Entonces, vemos que el criterio para seleccionar los casos, lo que les había dicho, sí o sí es la presencia de enfermedad, ¿vale? Para que yo determine que una persona va a representar un caso, tiene que tener la enfermedad. Ahora, el criterio para los controles son los que no tienen enfermedades, están sanos en realidad, ¿vale? En base a eso yo voy a definir qué personas van a ser mis casos y quiénes van a ser mis controles. Entonces, con eso voy a ver una asociación, lo que les decía, entre la exposición y la enfermedad. ¿Y cómo nosotros vamos a medir? Para eso tenemos una fórmula para ver si está asociado o no, si hay asociación o no respecto a lo que yo estoy estudiando. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Porque les había dicho acá, vamos a empezar a ver números. Porque en medicina también hay números, ¿no? Sobre todo en epidemiología vamos a manejar hartos números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? El RP o el OR, que es una medida de fuerza de asociación, conocido también como el OR. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que el OR es igual a ¿qué? A por D sobre B por C. Pero yo a veces digo, digamos, ¿cuál es mi A? ¿Cuál va a ser la B? ¿Cómo voy a reemplazar? Lo que nos ayuda es realizar una tablita. ¿Qué es lo que voy a poner? Casos, controles. Y aquí tengo que poner expuestos o no expuestos. Entonces, ¿cómo voy a determinar cuál es mi A? Van a ser las personas que tengan la enfermedad y han sido expuestas. ¿Vale? Esa sería la A. Para la B, las personas que no tienen la enfermedad pero han sido expuestas al factor. Entonces, para sacar la C, ¿y cuál sería la C? Porque no han sido expuestos. Muy bien, la D, los que están sanos y no han sido expuestos. Entonces, en base a eso, esta tablita me va a ayudar a que yo con los datos puedo reemplazar, de acuerdo a los números que encuentre, y realizar mi operación. Por eso es importante para este tipo de estudios siempre realizar una tablita, porque si no es confuso, no me voy a decir cuál es la A. A veces de memoria me puedo equivocar, ¿no? En cambio, con una tablita me va a ayudar a guiarme a saber cuál es la A, cuál es la B, cuál es la D, y de esa manera poder reemplazar de manera más sencilla. Que nosotros vamos a obtener, porque obviamente va a salir un número, ¿no? Yo tengo que saber a qué se refiere y nos dice si va a ser igual a 1, si el resultado de esto me sale 1, ¿qué quiere decir? Que hay una ausencia en la asociación entre la exposición y la enfermedad, o sea, no hay asociación. Ahora, si me sale que es el odds ratio es mayor a 1, es decir, me sale 4, digamos aquí, que hay una exposición de riesgo, ¿no? Y lo contrario, si es menor a 1, sugiere un efecto protector, ¿no? Algo está pasando por lo cual no se está desarrollando una enfermedad, esa exposición no está produciendo una enfermedad. Entonces todos esos datos yo tengo que ver. Como les digo, esto me va a ayudar a ver en qué nivel de estudio me encuentro, ¿ya? Entonces eso vamos a tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Porque en todo siempre hay ventajas y también hay desventajas, ¿no? Cada caso, porque si la persona que está estudiando cáncer sería diagnosticada, es como caso. Pero digamos, si no está diagnosticada, sería mientras no haya un diagnóstico. Sí, exacto. Entre comillas, ¿no? Por eso también estos estudios tienen falencias, ¿no? Si vemos acá, ¿cuáles son las ventajas de los estudios de casos y controles? Dice apropiados para investigar enfermedades raras o de larga latencia. Consumen menor tiempo y dinero que otros diseños epidemiológicos. Permiten que estudios simultáneos de varios factores de riesgo, ¿no? Porque estamos estudiando exposición. Las desventajas que tienen estos tipos de estudios. Uno, los problemas para definir la población, la fuente de los casos. Lo que decía su compañero tiene mucha razón. Acá nosotros vamos a tomar en cuenta que hay personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. ¿Y qué pasa con las personas que no han sido diagnosticadas? Van a tener que ser controles, ¿no? Porque no están confirmadas. Entonces ese es el problema que puede hacer variar nuestro estudio, obviamente, ¿no? Porque tal vez no se ha hecho un diagnóstico bueno, ¿no? Un diagnóstico oportuno. La persona tal vez sí puede ser que tenga la enfermedad, pero como no hemos diagnosticado, va a ser que sea oportuno.
Esa es una desventaja para este estudio. O problemas para medir adecuadamente la exposición. También porque a veces a alguien le puedes preguntar, no se ha sido expuesto, digamos, al aire contaminado, te puede decir sí, no. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros cómo podemos confirmar realmente si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Por eso también es una desventaja. Luego también va a estar expuesto a sesgos, claro, por la selección de información y todo, obviamente, ¿no? Porque nosotros vamos a manejar de acuerdo a la información que tengamos, que muchas veces puede ser que no sea correcto. Por eso es importante que ustedes, cuando atiendan a los pacientes, tengan un buen registro, porque en base a eso también sale la información, ¿no? Si nosotros omitimos pacientes y demás, obviamente la información no va a ser verdadera, ¿no? Nos va a limitar nuestros estudios, sí, porque nosotros no estamos logrando que difundir los datos reales. Eso es lo que pasa. Por eso van a ver más adelante cuando vemos indicadores y demás. Nosotros trabajamos con datos de antes, no son actualizados. ¿Por qué? Porque hay ese sesgo, ¿no? Actualmente hay personas que no envían o mandan, inclusive personas que no han enviado, o a veces simplemente ya ni modo, digamos, me van a venir a observar, ni modo, voy a decir que tengo 5 pacientes con esto. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia y informemos siempre bien. Entonces acá vemos, digamos, un ejemplo. Acá dice asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Aquí, ¿cuál sería la enfermedad? Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, la exposición o el factor de riesgo. Tabaquismo. Tabaquismo, ¿verdad? Entonces acá, ¿quiénes van a ser mis casos? Las personas Que tengan cáncer de pulmón, muy bien. ¿Y mis controles? o sea, que consuman tabaco. Piensen, ¿quiénes serían mis controles? Las personas que no tienen. Las personas que no tienen. ¿Por qué? Porque esto va a medir de acuerdo a la enfermedad y no a la enfermedad, independientemente que hayan sido expuestos o no al tabaquismo. Eso van a tomar en cuenta. A veces llegamos a confundirnos, sí. ¿Ya? Entonces van a tomar en cuenta que aquí estamos enfocándonos más que todo en la enfermedad. ¿Vale? Por eso los casos vamos a ver personas que tienen cáncer de pulmón y han sido expuestas al tabaquismo, y otras que tienen cáncer de pulmón y no han sido expuestas a tabaquismo. Lo mismo con nuestros controles, ¿no? O testigos, que son personas que no tienen cáncer de pulmón, pero que han sido expuestas a tabaquismo, y que otro grupo tampoco ha sido expuesto al tabaquismo, ¿no? Eso lo vamos a tomar en cuenta. Podría ser, pero el fumador pasivo ya se considera, que igual contamina, si no es más peligroso, ¿no? Que fumar. Y eso a veces uno no se da cuenta, ¿no? A veces uno está cerca y dice, yo no fumo. Pero la persona de tu lado es, escucha, digamos, una chimenea. ¿Y quién termina a veces peor? La persona que no está fumando, ¿no? ¿Por qué? Porque está inhalando, ¿eh? Ahora, estos estudios de corte, este es el otro tipo de estudio. Estos eran estudios prospectivos. ¿Qué nos dice? Vamos a ver que también una asociación, pero aquí causal. El otro iba del efecto a la causa. Esta vez de la causa al efecto. Esa es otra diferencia que tienen estos estudios. Nuevamente, ¿por qué nombres más se los conoce? Estudios de seguimiento de incidencia. El de prevalencia de los estudios descriptivos, ¿qué estudio es? Ya preguntas. Transversal. Ahora, cuando hablemos de un estudio de incidencia, puede ser un estudio de corte, ¿ya? Que tengan en cuenta eso, porque a veces los nombres que más se utilizan son estudios de incidencia de prevalencia, que son los más comunes que vamos a realizar. Tomen en cuenta eso. Y obviamente otro tip que les puede ayudar a recordar, digamos, el estudio de corte, hemos dicho prospectivo, que va a tener un seguimiento, va a ser hacia adelante, ¿verdad? También se va a denominar estudio de seguimiento, ¿verdad? Porque tenemos que revisar. Ahora, si ven en la anterior imagen, los signos de interrogación estaban en la exposición, ¿verdad? Ahora están en la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo inicia este estudio? Con personas sanas. Y en base a eso vamos a ir clasificando la exposición. Si vemos acá, ¿qué nos dice? Lo mismo, tenemos nuestra población, la población que nosotros estamos estudiando. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Tenemos que seleccionar las personas que no tienen enfermedad, solo las que no tienen enfermedad. Y ahí vamos a ver a los que han sido expuestos y no han sido expuestos. Entonces, ¿qué voy a ver? Estas personas son sanas, aparentemente. Han sido expuestas a un factor y ahí voy a ver si han desarrollado la enfermedad o no la han desarrollado. Lo mismo voy a hacer con esta, nuevamente, las personas sanas.
que no han sido expuestas, tengo que ver si algunas han desarrollado la enfermedad pese a no estar expuestas, u otras no han desarrollado la enfermedad. Si ven, es un poco diferente cómo se maneja el otro, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Igual para esto nosotros, ¿cómo vamos a realizar? Nos ayuda también otra forma. El otro era el OR, conocido como la rate. Aquí vamos a ver el ER. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, este estudio parte de qué? De las personas sanas. Aquí estamos enfocados primero en personas sanas. Esa ha sido nuestra población que hemos escogido. ¿Vamos a hacer el seguimiento en el tiempo? Sí, por esto este es un estudio largo. No es que, digamos, ahorita es sana, voy a esperar a que tenga la exposición y decir ya se ha enfermado. No tengo que esperar para ver si se va a enfermar. No ve a través del tiempo. Por eso es un estudio de seguimiento a través del tiempo. Puede llevarnos años, ¿no? No va a ser inmediato. Ahora, nos da una información ¿para qué? Para ver la causa de la enfermedad y medir el riesgo de que desarrolle la enfermedad, ¿no? Y ahí voy a ver, tal vez voy a poder identificar, porque hay personas que, digamos, estando sanas, han sido expuestas a algo y han desarrollado enfermedad, y otras que, digamos, no han sido expuestas, pero al final igual han terminado enfermando. Eso me va a ayudar a investigar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo hacemos a través del riesgo relativo. Esta R es riesgo relativo. Lo mismo, también conocido como razón de incidente. Acá, ¿qué vamos a ver? Si vemos la fórmula se parece, pero no del todo, ¿no? Acá nos dice A entre A más B, C entre C más D. Varía. Y nuevamente, ¿cómo voy a sacar yo? Voy a saber cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C. Tendré que hacer mi tablita, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? De las personas que están enfermas, expuestas, no expuestas, y las personas sanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Plantear nuevamente cuál va a ser mi A, mi B, mi C, mi D. Y en base a eso, reemplazar en la fórmula, ¿no? Y al igual que el anterior, me tiene que dar un resultado, me tiene que dar un número, ¿no? ¿Cómo voy a saber? Nuevamente, si el riesgo relativo nos dice que es mayor a 1, puede ser que salga 2, 3, 4, 5, nos dice que ya es un factor de riesgo, ¿no? Si sale que es menor a 1, nuevamente hablamos de un factor protector. Si ven lo mismo, manejamos el anterior, ¿no? Si el OR es mayor a 1, factor de riesgo. Si el OR es menor a 1, igual es un factor protector. La diferencia es que en el otro, si salía 0, que nos dice que no hay asociación, porque en el otro estudiábamos asociación, ¿no? Entonces eso nosotros vamos a ir viendo y reemplazando. Y vamos a ir determinando nuevamente. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Si se han dado cuenta, bueno, uno va a ser el tiempo, ¿no? Como una desventaja que es mucho más larga. Ventaja, que es el método único para determinar la incidencia. Obviamente, por eso son denominados estudios de incidencia. Diseño ideal para estudiar ¿qué? La historia natural de la enfermedad, curso clínico y determinar el riesgo. Porque ahí voy a ver cómo va a ir evolucionando la enfermedad. Desde una persona sana, cómo va a ir aumentando. Otra ventaja que tiene, que se puede determinar la incidencia en los expuestos y en los no expuestos. Pero ¿cuáles serían mis desventajas? Alto costo económico y el tiempo, obviamente, porque tengo que hacer un seguimiento a veces por año, ¿no? Y eso va a determinar que yo gaste más dinero, obviamente, ¿no? Entonces me va a llevar más tiempo. ¿Qué más? Requiere un periodo de seguimiento, porque les decía, es algo largo. Si yo empiezo con un grupo de pacientes, tengo que tratar de mantener a mis pacientes, ¿no? Porque si no, no va a funcionar mi estudio. Otro problema que se ve, pérdidas del seguimiento que pueden alterar los resultados. ¿Por qué? Digamos, yo estoy estudiando a 150 personas. De esas, digamos, las personas que yo determino que tienen la enfermedad son, digamos, 30. Entonces, imagínense tratar de controlar o seguir a 30 personas. Justo por ahí una de mis pacientes se va del país o le pasa algo, va a alterar mi estudio, obviamente. Entonces, por eso esos estudios, de cierta manera, al ser tan largos, no siempre se pueden realizar. Sí, digamos, y es costoso, obviamente, ¿no? Porque vas a tener que ir, digamos, ver, no sé, llamarle, o preguntarle, o citarle, o tú ir a su casa para saberlo, ¿no? Y obviamente eso va a requerir también tiempo, ¿no? No va a ser algo sencillo. Son estudios más completos, sí, pero lastimosamente son de larga data y como les digo, ese es el problema. Si alguno de nuestros pacientes se pierde, ya fuimos, ¿no? Porque en realidad va a hacer variar todo nuestro estudio. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, si vemos acá, estamos viendo exposición, ¿no? A diferencia del otro, que se acuerdan que la exposición era el signo de interrogación y la enfermedad era la que estamos estudiando, ¿no? Acá vemos más que todo exposición. Entonces, ¿qué vemos? Dice relación entre el consumo regular de café y la incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Entonces aquí, ¿cuál sería mi grupo de expuestos? ¿A qué tendrían que estar expuestos? ¿El que toma café? Y si deseas consultar, y si nuestro paciente muere, Por eso llevaría a variar. Eso es lo malo de los estudios de seguimiento, por eso la mayoría no hace estudios protocolarios. Porque como tú dices, el caso, pónganse que estudien, no sé, enfermedad cardiovascular y son puros viejitos. ¿Puede haber algo que pueda hacer que nuestros pacientes se mueran en los estudios? Entonces, en ese caso, la investigación estaría terminada. Sí, exacto. O sea, lastimosamente ahí, digamos, se arruina todos nuestros datos. ¿No? Porque no vamos a poder dar seguimiento. En otros casos ya podríamos ir a buscarles a otro país, ¿no? Y demás. Pero, digamos, en el caso, como dice, como yo, si fallece, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos inventar. Algunos sí se inventan, ¿no? Y así sacan adelante sus estudios, pero en realidad, si nosotros queremos tener un buen estudio, lastimosamente, si nuestro paciente fallece, en realidad ya nos ha truncado el estudio de alguna manera, ¿no? Entonces tendríamos que volver a realizarlo, tal vez sin él, ¿no? Pero es otro tiempo que vamos a tener que volver a empezar para no mezclar nuestros datos de la información. Entonces, acá, ¿cuáles van a ser los expuestos? Y decimos, ¿quiénes están expuestos? ¿A qué van a estar expuestos? El consumo. Ahí, ¿cuál es la exposición? ¿La incidencia de las enfermedades cardiovasculares o el consumo de café? El consumo. Consumo regular de café. Expuestos a consumo regular de café o no expuestos al consumo regular de café. Acá en este puntito negro nos dice que estos sí han sido expuestos y ahí vamos a ver si han desarrollado o no la enfermedad. Aquí, en los que no han tenido un consumo regular de café, pero igual voy a ver quiénes han desarrollado o no la enfermedad. Entonces, si ven, es como al revés, ¿no? Lo contrario del otro estudio. Pero el estudio más utilizado en este caso son los casos controlados, por la facilidad y demás. Estos estudios son bonitos, pero lastimosamente son más complicados y nos van a llevar más tiempo para realizar. Entonces, la bibliografía, por favor, porque cuando hacen su vida de muestra y demás, no ponen bibliografía. Tienen que poder saber de dónde, inclusive, digamos, si tienen dudas para ver dónde van a leer. Por ahí yo me estoy inventando y ustedes sí me están diciendo todo. Por lo menos ahí véanlo y van a decir, ah, no, sí está aquí, o esto está aquí. O no he entendido esto, por acá sí puedo entender. Tienen que ser Vancouver. Mayormente en otros utilizan APA, sí, porque mayormente casi para todo piden APA. Pero nuevamente van pidiendo Vancouver. Entonces tienen que ser siempre bajo las normas de Vancouver. ¿Ya? Entonces, si han visto, es un poquito complejo, pero en realidad es cosa de que ustedes lleguen a entender qué estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Les voy a dejar tarea en plataforma. Depende de si lo hacen digital o lo hacen a mano. ¿Ya? Ahora, ¿quieren hacerlo en grupo separado? Grupos individuales. Vamos a hacerlo individual. Pero definiremos los grupos de trabajo de aquí en adelante. Va a haber trabajos de esta forma, entonces definiremos grupos, por favor.